Hola, hola, aquí fusionados, bienvenidos de nuevo al canal y hoy quiero hablar sobre medicina natural. Porque muchas personas nos preguntan, se cuestionan si todo esto que estamos trabajando funciona, si les puede funcionar a ellos. Y por eso quiero hablar un poquito de la historia, ¿no? De cómo se construyen todas y cada una de estas herramientas, ¿no? De manera genérica para poder entender por qué funcionan todas y cada una de estas herramientas que utilizamos o que se están empezando a utilizar desde hace muchísimo tiempo, pero que no se tiene la información de manera correcta o con la historia correcta, ¿no? Al menos desde mi perspectiva, ¿no? Entonces, muchas personas después justamente de ayer salí en un programa de un amigo por YouTube y me empezaron a preguntar un montón de cuestionamientos, ¿no? Sobre cómo podía funcionar para mí con esta enfermedad, con este conflicto que estaban viviendo ellos, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ¿de dónde podemos entender que inicia todo esto? Pues evidentemente inicia desde el principio, desde la prehistoria, desde donde nuestros primeros ancestros o antepasados buscaban evidentemente lo único que había a su alrededor, ¿vale? Para poder resolver los conflictos que ellos estaban viviendo de manera física en ese momento, ¿no? Entonces, a través de la experimentación, evidentemente, de probar las plantas, los productos que habían a su disposición, se fueron dando cuenta que había cosas que funcionaban y cosas que no funcionaban. Y si queréis podemos retomar la parte de medicina sagrada en otro momento, pero creo que es un punto importante el darnos cuenta cómo los pueblos ancestrales utilizaban las plantas para sanar, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y a nivel espiritual a través de las plantas de poder o de medicina sagrada, ¿no? Eso llevan miles de años utilizándose. Si nos vamos a una cosa más concreta y más específica, podemos empezar por medicina china tradicional, donde identifican 3.000 años voy a poner, pero son más de 6.000 años, ¿vale? Como un conflicto físico que yo estoy viviendo está asociado a un canal energético que se le llama meridiano y cómo ese canal energético afecta a un órgano específico y cada uno de los órganos que tenemos a un tipo de emociones específicas. Este es el paquete que regalé el día de ayer en el otro canal. Ok, si lo quieres escríbenos para que te lo pueda compartir con muchísimo gusto, ¿vale? Para que puedas identificar justamente, ¿no?, esa asociación que hace medicina china tradicional y que a mí me encanta y es maravilloso, donde esta emoción con este órgano a través del canal energético del meridiano podemos hacer correcciones, identificar bloqueos y poder avanzar en la conciencia, evidentemente, y en el proceso de salud o de sanación de esa persona. Después de esto, ¿no? 1750 aproximadamente es donde empieza un poco la homeopatía. Se me ha ido el nombre del señor este, creo que es alemán, donde él empieza a experimentar con la quina, ¿ok? Donde se da cuenta que a través del tomar quina como hacen los pueblos indígenas, porque él lo aprendió de los pueblos indígenas, podían resolver todas las patologías que les surgían a través de la malaria, ¿no? De todos estos eventos, la fiebre, todo esto con la quina los ayudó a hacer muchísimo más rápido y a que las personas sanaran de manera efectiva. Y empezó a experimentar con más plantas. De ahí nace todo lo que es la homeopatía, donde lo que hace la homeopatía es hacer que mi cuerpo genere las defensas, hacer que mi sistema inmune esté preparado para trabajar específicamente, ¿no?, contra esa enfermedad, contra esa bacteria, contra ese virus, con lo que sea, ¿no? Pero desde mi sistema inmune, ¿no? No buscando un complemento externo solamente que ataque o que haga el trabajo, ¿no? Sino a través de aumentar las capacidades o de poner en marcha mis funciones del sistema inmune. Y esa es la parte que más me gusta de homeopatía. Después el Dr. Ball, 1870 aproximadamente, va descubriendo, ¿no? Es un psiquiatra muy bueno que se da cuenta de que cada una de las plantitas que en este caso él es de Inglaterra, ¿no?, de todas las cortezas de los árboles, a través de los problemas mentales que tenía su mujer, fue experimentando y sacó un complejo floral, ¿no? Son 38 flores donde nos ayudan a trabajar la parte física, la parte emocional y la parte psicológica. Y que además complementado con homeopatía genera, que es un poco más físico,
genera unos cambios espectaculares, ¿no? Entonces, es otra toma de conciencia, como el propio cuerpo necesita reparar la parte emocional, necesita reparar la parte psicológica y la parte física, y que las tres van unidas. Pero si nos vamos un poquito más atrás, sobre el 1450 con Descartes aproximadamente, él generó una separación que ha costado y que todavía está presente, donde la parte que no es en ese momento demostrable, donde yo no puedo avalar si una parte energética o una corrección energética, emocional o psicológica, porque no hay cómo poder observarlo en ese momento, no era ciencia, se separaba de la ciencia y formaba parte de la iglesia o de la espiritualidad, ¿no? Por ejemplo, entonces, esa ruptura genera que hoy en día todavía, ¿no?, haya esa separación donde, no, esto sí es ciencia, esto sí es medicina, y esto no es ciencia, esto no es medicina. La ventaja es que pues, los últimos 20 años han sido brutales con la aparición de la física cuántica, el bosón de Higgs, donde conocemos el entrelazamiento cuántico, donde se demuestra el efecto observador, donde los estudios del doctor Asure Emoto con las partículas de agua nos dan una visión completamente diferente. Y me quiero centrar en el trabajo del doctor Rick Hammer. Bueno, si nos vamos a antes, nos vamos a kinesiología, donde el primer kinesiólogo se da cuenta que era un quiropráctico que al corregir a una persona en función del estado emocional sentía que había una tensión diferente, ¿no? Y que su cuerpo, los músculos se ponían en tensión o no se ponían en tensión. Ese fue el principio de la kinesiología. Después vino la kinesiología aplicada, donde empezamos a diferenciar los distintos músculos o grupos musculares para identificar los distintos meridianos, los distintos órganos, y ahí nos fusionamos con medicina china tradicional, pero a través de la kinesiología, a través de un test muscular. Después saltamos a kinesiología holística, donde directamente el test lo hacemos a través del arm reflex, donde todo es a través del arm reflex, y donde además incorporamos una parte que no estaba puesta, que es la parte energética, ¿no? Todos los conflictos de desequilibrio energético, eléctrico, electromagnético, ¿no?, donde esta parte más etérea y no tan tangible desde la ciencia, lo integramos dentro de kinesiología holística y nos permite identificar conflictos, generar correcciones, verificar que se han hecho esas correcciones, ¿no? En los años 80 viene todo lo que es el doctor Hammer, y es impresionante el trabajo y la desacreditación que ha tenido este hombre con algo que ha hecho que es maravilloso, que es la nueva medicina germánica. Os la recomiendo a todos que investiguéis y que aprendáis un poco de cada una de ellas, donde él nos explica las 4 fases evolutivas del embrión y cómo está asociado a cada una de las etapas, a cada uno de los conflictos, ¿no? Y cómo esos conflictos él los puede identificar simplemente viendo una radiografía del foco de Hammer que surge en el cerebro, ¿no? Entonces él ve una radiografía y dice, esta persona tiene tal conflicto y esta persona tiene tal enfermedad, ¿no? Entonces ese estudio fue brutal, y él pone sobre la mesa con un estudio científico avalado con cientos de personas, y que hoy todavía la parte médica no ha querido reconocer en justicia, sería, ¿no?, en reconocimiento a eso que realmente es tan importante. Identifica cómo hay un conflicto físico, donde hay un conflicto psicológico, ¿no?, donde hay surge el foco de Hammer, hay un conflicto psicológico y además está afectando a una parte específica del cuerpo, ¿no?, órgano o víscera, ¿no? Entonces, es maravilloso ese trabajo, os recomiendo que podáis estudiar. Y porque de ahí surge justamente todo lo que es biodescodificación biológica. Biodescodificación biológica es una extensión de todo ese planteamiento que hace el doctor Hammer, y donde nos especifica cada uno de los conflictos, cada una de las situaciones fisiológicas que tiene nuestro cuerpo, en cuál de estas 4 etapas nos encontramos porque hemos vivido este conflicto, ¿no? Y el poder dar solución a este conflicto, pues empieza a generar las soluciones. Y lo que nos hace ver donde hay 2 etapas, en la parte donde el conflicto está sin resolver y donde el conflicto está en resolución, que nos lo explica el doctor Hammer, y que el cuerpo hace un proceso que le llamamos cáncer, que el cuerpo hace un proceso que le llamamos infección, que el cuerpo hace un proceso donde él mismo se restaura, ¿sí? Y eso que llamamos enfermedad simplemente es el proceso de restauración de nuestro cuerpo. El problema es que muchas veces no resolvemos el conflicto, no solo tenemos un conflicto,
hay conflictos raíles donde se sobrepone uno encima de otro, ¿no? Y ahí ya entraríamos en conocer un poquito más sobre la materia, pero que es muy fácil de poder empezar a identificar qué es lo que nos está sucediendo y, lo más importante, empezar a poner soluciones sanas. A veces necesitamos recurrir a la medicina, por supuesto que sí, es un apoyo espectacular para poder acelerar y avanzar en estos procesos de salud, no solo físicas, sino emocionales, psicológicas, espirituales, energéticas, ¿no? Porque somos un ser holístico, ¿no? Y yo me voy al siguiente punto, que es el que quería compartir, ¿no? O sea, estamos en distintas etapas, ¿no? Cuando vienen las personas a trabajar, nos encontramos o bien que está en una etapa donde tiene conflictos físicos, está en modo supervivencia, ¿sí? Donde no se da cuenta ni de la parte emocional, ni de la parte mental, ni de la parte espiritual. Está solamente en esta etapa de me sucede esto, vibro esto, ¿no? Después tenemos otra donde las emociones, empiezo a ser consciente y las emociones generan estos conflictos físicos y me generan los conflictos emocionales. O sea, los dos están trabajando en paralelo, pero todavía no hay una conciencia de cuál es mi diálogo mental, qué estructura de pensamiento tengo, ¿no? Y muchísimo menos cómo me conecto espiritualmente, ¿no? Conmigo mismo, con Dios, qué significado de vida tengo, creo en Dios, no creo en Dios, qué es mi alma, ¿no? Siguiente etapa es todos los conflictos, y no es que vayan lineales, ¿vale? Son cosas que pueden ir completamente por separados o pueden estar sucediendo a la vez, que es toda la problemática de cómo utilizamos nuestro cerebro. Nuestra máquina de pensar es una herramienta espectacular, pero que normalmente en la sociedad en que vivimos está al servicio de ella misma, no a nuestro servicio. No somos capaces de manejar esa herramienta a nuestro favor, a favor de nuestra salud física, emocional, mental y espiritual, ¿ok? Y donde ese vómito de pensamientos nos lleva a espacios muy incómodos, a espacios donde surgen un sinfín de conflictos, donde se generan patrones de pensamientos, estructuras de pensamientos y donde no hay flexibilidad en la manera de pensar y en la manera de buscar soluciones. Y por último, ¿no? Si he podido ir resolviendo cada uno de estos escalones o medio resolviéndolos, hay un momento que me empiezo a preguntar quién soy yo, para qué he venido a este mundo, hay vida en otro planeta, ¿no? O sea, ¿qué más hay, no? O sea, ¿qué sentido tiene la vida para mí, no? Y ahí es donde empiezo a identificar mis talentos, empiezo a identificar mi propósito de vida, si es que lo empiezo a poder tener, y empiezo a dar sentido a todo ese proceso que he vivido, ¿no? Empiezo a darle una dirección de cómo voy a utilizar todo esto que me está pasando, ¿sí? Donde esos conflictos empiezan a disminuirse y a atenuarse. No sé si eso para ti te haya hecho conflicto, si estás en alguna de estas etapas, me encantaría que lo pusieras en tus comentarios. No sé si conoces alguna de las personas que te he ido mencionando o de las metodologías de las cuales hay un montón más. Me he ido a lo básico, que es lo que para mí es como referente y es lo que para mí me ha dado una estructura de poder tener una certeza bien clara sobre cómo funcionamos, pero nos faltaría ahí todos los estudios del doctor Bruce Lipton, Joe Dispenza, donde Bruce Lipton nos habla sobre la epigenética, nos habla Joe Dispenza de cómo son esos procesos cerebrales desde la neurociencia, ¿no? Y es muy amplio, la verdad, me encanta todo eso. Y hoy quiero compartirte algo que di el otro día, ¿no? Que es un paquete donde puedes identificar a través del test muscular. Te voy a dar un ebook del test muscular, te voy a dar un vídeo de cómo utilizar el test muscular para poder identificar esos bloqueos o esas emociones que están operando, y te voy a dar un cuadro de emociones asociado a medicina china tradicional con las creencias positivas potenciadoras, con los nuevos programas que tienes que integrar con cada uno de los conflictos vividos. Espero que te guste, pídemelo por el WhatsApp, por mensaje, escríbenos tus comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Bye.